portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Continuamos con el tema del agua aquí en Anunciación TV, tratando de hacerles llegar a todos ustedes y al mundo entero este tema del agua, que ahora se ha vuelto pues un motivo de discusión entre los mexicanos, es una alarma para el mundo entero, así como Bolivia tuvo que seguir adelante con su lucha hasta lograr la justicia social y el derecho humano al agua, pues México ahora enfrenta una situación semejante, amenazada por refresqueras, por mineras y por otras empresas de corporativos transnacionales que buscan hacer su producción, su mayor producción en México, usando el agua, que es un derecho humano, usándolo como un producto para el negocio. Estamos preocupados porque pareciera que México vive bajo amenaza de desplazar comunidades enteras, poblaciones enteras por falta de agua, dado el tratamiento y la gestión del agua que se pretende hacer. Está con nosotros Alfredo Méndez, representante de la Red de Acción por el Agua México. ¿Cómo estás, Alfredo? Buenos días. ¿Alfredo? Bueno, mientras... Gracias, muy buenos días. Un gusto estar con ustedes. Gracias, Alfredo. Muy buenos días. Gracias, buenos días. Alfredo, platícanos qué hace la Red de Acción por el Agua cuando se integró aquí en México. Creo que no me escucha bien. La Red de Acción por el Agua Dulce es una instancia... Sí, ¿sabes qué, Alfredo? Estamos transmitiendo... Es una instancia internacional. Sí. Bueno. Alfredo, ¿tú no me escuchas? Yo creo que no me escucha. Vamos a cortar la llamada y te marcamos en un segundo. Gracias, Alfredo. Con mucho eco. Sí. Escucho diferido. Hay que apagar tu computadora para podernos concentrar en la entrevista tú y yo. Si quieres apagar la transmisión en vivo que tienes en internet en tu computadora, podemos hacer un mejor servicio. Enseguida el programa lo vas a poder ver en YouTube. ¿Estás de acuerdo? No, ya se cortó la llamada. A ver, Jesús Arismendi, nuestro coordinador de invitados, nos resuelve este problema, mientras yo traigo, gracias al apoyo de mi equipo, pues 3 garrafoncitos de agua de 20 litros. Miren ustedes. Claro, la tele engorda 7 kilos por lo menos. Yo no sé cómo se vean de gordos estos garrafones, pero son pequeños. Y se pretende que uno viva durante todo el día, no, ¿de cuántos litros son? De 10, perdón. De 10 litros, son 30 litros acá, más 20 de una cubeta. Con esto tendría que vivir una persona. Dicen que hay que beber 2 litros de agua. Si se da como mínimo derecho al agua 50 litros, con esto hay que regar las hortalizas, a lo mejor. Las hortalizas, hay que darle de comer a nuestros animales, a las vacas, al burrito, en fin, este sería para los animales, luego este sería para bañarse, este sería para beber, ¿no? Para cocinar, y ¿para qué sería? Para limpiar la casa, para jalarle al excusado del agua. Es una cosa increíble cuando México es abundante de agua. Esta iniciativa de mínimo 50 litros es para lugares verdaderamente áridos, donde la industria pues se ha dedicado, por ejemplo, a extraer los diamantes y no a hacer pozos de agua, ni mucho menos sistema hidráulico. Esos son países de África, y entonces por eso es que se exige como mínimo garantizar 50 litros de agua por persona. Pero en países abundantes en agua como México, donde todavía tenemos lagunas y ríos a la disposición del pueblo en general, pues ya nos los quieren quitar y nos avisan con una iniciativa de ley que ya nuestro derecho va a ser el mínimo. Alfredo, ya te recuperamos.
Muy bien. Bueno, Alfredo, muchísimas gracias. Nos platicabas que Red de Acción por el Agua es una red internacional. Platícanos sus orígenes, por favor. Así es. Pues mira, la iniciativa de FAN Global, por sus siglas en inglés, Freshwater Action Network, tiene que ver justamente con una iniciativa de la sociedad civil por procurar el acceso equitativo y oportuno al agua por parte de la población en todo el mundo. Entonces, esta red tiene representación en África, en América del Sur, en el sureste asiático, en Centroamérica y en México, ¿no? En México en particular, pues estamos coaligados en esta red diferentes instancias de la sociedad civil que tenemos como tema común la cuestión del agua, tanto en términos de del abastecimiento a la población, como en términos del saneamiento básico que ésta debe tener. Entonces, eso es lo que nos une y son estas acciones las que nos permiten confluir como red ciudadana. Esta red a nivel internacional nace en países extremadamente pobres, extremadamente sometidos bajo el yugo del neoliberalismo, donde las poblaciones están privadas del agua. Platícanos la historia, ¿dónde nació la Red Internacional de Acción por el Agua? Pues mira, ha sido una que tiene que ver con el trabajo desde Naciones Unidas, por ejemplo, ¿no? En donde desde hace muchos años se ha estado promoviendo la cuestión de reconocer el acceso al agua como un derecho humano fundamental. Entonces, es a partir del trabajo en estas instancias globales que se permitió, se dieron las condiciones, por un lado, para ir a actores de continentes, pero también en su momento para acceder. Entonces nació en paralelo en distintos países. Así es. Bueno, en México, ¿cuándo comenzaron a trabajar? En México tenemos más de 10 años trabajando, ¿no? Y sobre todo tratando de tener incidencia en la política pública, ¿no? Es algo que a nosotros nos preocupa mucho. Es decir, buena parte de los esfuerzos que hemos, encabezado o en los que hemos participado los miembros de FAN México, tiene que ver con el tratar de incidir en la política pública en relación con el acceso al agua y al saneamiento básico. Y dime, ¿qué han logrado en 10 años o cuáles son las situaciones que les han movido a intervenir de manera que se corrijan políticas públicas en México en estos últimos 10 años? Porque duele mucho ver que hay gente trabajando en esta Red de Acción por el Agua México desde hace 10 años y que en 10 años pues lo que se da como resultado es una iniciativa de gobierno en Cámara de Diputados para aprobar una ley contra todo derecho humano, una ley que ve el agua como una materia prima, como un producto para la comercialización, para el negocio y de ninguna manera ni el saneamiento ni el derecho humano al agua están debidamente contemplados. ¿Qué han hecho en 10 años, Alfredo? ¿Por qué no han sido escuchados? Platícanos. Pues mira, obviamente esto es una cuestión muy compleja y paradójicamente se han tenido alcances más importantes a nivel internacional, porque justamente el hecho de que en el 2010 la ONU reconociera en su Carta de Derechos Fundamentales el acceso al agua y al saneamiento básico como un derecho humano, pues ha sido uno de los grandes logros, no quiero decir que de los miembros de FAN, ¿no? O sea, solamente, sino de la comunidad internacional en general que ha estado preocupada con el tema. 2 años más tarde, en 2012, fue como un momento importante en México, porque se hace lo propio al modificar el artículo 4 de nuestra Constitución y reconocer el acceso al agua como un derecho humano.
Entonces, han sido estos como los espacios de mayor incidencia que se han tenido, pero que ha sido muy difícil posteriormente tratar de que esto baje a la política cotidiana, a la política pública cotidiana. Es decir, tenemos un marco jurídico en nuestra Carta Magna que obliga al Estado mexicano a garantizar el acceso al agua, y sin embargo la dependencia encargada de ello sigue operando con una lógica totalmente contraria a este derecho. Entonces esa es la gran paradoja, y por eso buena parte del trabajo que hacemos los miembros de esta red justamente es informar y tratar de generar una conciencia ciudadana que nos lleve a movilizarnos y a exigir el cumplimiento de este derecho. Si pudieras mencionarnos al menos 10 sitios donde hay conflicto entre población, habitantes de esos lugares y la administración del agua. Por ejemplo, me imagino que dado que las concesiones del agua se dan como en un cheque en blanco, ¿no? Se firma una concesión de agua antes de encontrar la fuente de agua y la población a la que podrían afectar, y la forma, el reglamento de la gestión del agua en favor de la empresa concesionada para el uso del agua y los pobladores originarios. O sea, se da como un cheque en blanco y le dicen a la empresa que ha recibido la concesión: ahora tú busca dónde está el agua y explótala, porque ya firmamos un derecho, una concesión por la que me pagaste tanto para que consumas tantos millones y millones y trillones de agua. Entonces, estos cheques en blanco en la gestión del agua, a ciegas que se van dando a lo largo del tiempo. Cuéntanos 10 casos donde ustedes hayan tenido que focalizar su atención y hacer denuncia. Te lo pido mientras lo piensas después de este corte. Volvemos contigo, tú no te vayas, regresamos.
Continuamos en Anunciación TV con Alfredo Méndez, representante de la Red de Acción por el Agua México. Alfredo, pues en este corte te di oportunidad para que saques tus notas y nos cuentes 10 historias de conflictos de poblaciones originarias y el agua, concesiones de agua o trasvases de agua. O contaminaciones de agua, también contaminaciones de agua. Sí. Pues mira, los conflictos entre la población y las decisiones de gobierno tienen que ver con motivos diversos. Trataré de ejemplificar con algunos. Mira, tenemos el caso muy emblemático de Cuatro Ciénegas en Coahuila, que es un sitio, un ecosistema fósil, ¿no? Es considerado por la comunidad científica un ecosistema muy raro, único en el mundo, que se considera similar a como fueron las condiciones en donde surge la vida por primera vez en la Tierra. Estamos hablando de una cosa excepcional y que debería estar siendo protegida a toda costa y que se encuentra en un grave peligro porque en esta zona existen empresas cerveceras y refresqueras y lecheras que se abastecen justamente de estas ciénegas, ¿no? Sí. Entonces el nivel del agua ha disminuido de manera drástica, ¿no? A pesar de que existe un decreto como área natural protegida. Sí. Otro caso que está sonando mucho actualmente en los medios de comunicación es el caso del acueducto Monterrey 6, a través del cual se pretende llevar agua del río Pánuco a la ciudad de Monterrey en un trasvase gigantesco con un costo anunciado de 47,000 millones de pesos. Significa algo así como 7 veces más lo que originalmente se había presupuestado y que está significando para el estado de Nuevo León y la población neolonesa un endeudamiento pues de por vida para poder pagar esta obra. Sí. En Guerrero, de donde yo soy originario, tenemos también algunos casos emblemáticos. Tenemos el proyecto de construir la presa La Parota en las inmediaciones de Acapulco, en donde de realizarse implicaría la inundación de numerosas comunidades campesinas y pues prácticamente digamos obligar a la evacuación. Sí. ¿No? En una presa que está programada para producir electricidad. Híjole. Y que en Guerrero nos dicen que es necesario para nuestro desarrollo, cuando en Guerrero producimos más electricidad de la que consumimos, ¿no? Claro. Tenemos el caso también muy sonado del conflicto por el agua entre la tribu yaqui y el gobierno, ¿no? Que ha llevado al encarcelamiento de uno de los líderes importantes de los yaquis, Mario Luna. Y de Fernando Jiménez. Y de Fernando, claro, ¿no? Sí. Y que la razón de fondo es la defensa del territorio y del agua de los yaquis, ¿no? Sí. Tenemos en Puebla, por ejemplo, un conflicto muy severo porque se privatizó el servicio de abasto a la población y esto significó el encarecimiento del servicio hasta en un 400%. Entonces la gente está resintiendo mucho el que se haya privatizado. Recientemente tuvimos el caso de la contaminación minera en Sonora, ¿no? Del Grupo México, que se intentó minimizar y que había declaraciones de que no pasaba nada y que después, gracias a la denuncia ciudadana, se supo que el daño ecológico que se ocasionó en esa zona fue impresionante. Sí, porque además minimizaron el daño haciendo ver que 5 personas se habían enfermado o 14 personas tenían ligeros daños en la piel y con eso disimularon el daño tremendo ecológico a toda la zona y por supuesto a la dinámica de vida de todos los pobladores. Claro, y sí. Lo grave es que quienes intentaron minimizar esto son las autoridades que por ministerio de ley son las encargadas de salvaguardar la salud ambiental. Así es. Entonces, los ciudadanos, ¿en quién podemos confiar si las propias autoridades nos mienten en ese sentido, no? Así es.
Mira, acá en Guerrero yo quisiera hablarte de un par de casos más. Sí. Con la predominancia que hemos tenido por décadas como zona turística, tenemos el caso de Taxco de Alarcón, el puerto de Acapulco, por ejemplo, que tienen conflictos muy graves por el agua, porque justamente la infraestructura hotelera es beneficiada, digamos, al tener un acceso prioritario al agua, y esto significa un racionamiento muy fuerte para la población originaria del lugar. Es decir, en aras de mantener el turismo como fuente de ingresos, se sacrifica a la población en su acceso al agua. Y esto ocurre en todo el país, en todos los destinos turísticos. Sí, ¿no? sí, acaban de tener afortunadamente, y ojalá que sea definitivo y para siempre, lo de Cabo Pulmo, donde iba a haber un desarrollo turístico enorme que iba a acaparar el agua, ¿verdad? Claro, sí, eso es típico, ¿no? Sí. Tenemos también, digamos, en los vértices, en el territorio donde confluye Estado de México, Michoacán y Guerrero, que se conoce como la Tierra Caliente, uno de los más importantes abastos de agua para el Distrito Federal, que es el sistema Cuchamala. Sí. A través de este sistema, que es un gran trasvase de agua, se surte a la población del DF. Sin embargo, prácticamente a través de las 3 etapas que ya están en operación, ha terminado por secarse el río Cuchamala y ahora se está proyectando una 4ª etapa. Entonces también el sacrificio que esto significa para la población local en términos de no solamente del abasto doméstico, sino de los daños que tienen a la agricultura, a la ganadería, pues son muy importantes, ¿no? Y esto tiene que ver de nuevo con decisiones verticales tomadas desde el centro sin considerar el efecto en la población local. Así es. Ahora, ¿qué me dices del sureste? ¿Qué va a pasar ahora que están intentando hacer hidroeléctricas en Veracruz, en Tabasco, en Campeche, y todo este tema del fracking? ¿Qué me dices de esto? Claro, mira, aquí hay otros 2 casos que son muy importantes. Mira, seguramente el auditorio recordará, hace unos 3-4 años, con uno de los ciclones importantes que entraron en el sureste, se inundó la ciudad de Villahermosa, se inundó Papaloapan, buena parte de Tabasco, Veracruz, ¿no? Y el fenómeno, después se supo, tuvo que ver en buena medida con un mal manejo de las presas hidroeléctricas de la zona. Qué importante que lo digas. Sí, es decir, el no desfogar a tiempo las presas, a pesar de que se sabía que venían fenómenos meteorológicos de esa magnitud, fueron los causantes del desastre en la sociedad civil. Es decir, se priorizó el seguir produciendo electricidad en lugar de desfogar a tiempo las presas. Qué importante. Eso nos ocurrió en Guerrero hace 2 años, cuando coincidieron la tormenta tropical Manuel y la tormenta Ingrid, y que prácticamente el 40% de Guerrero terminó declarado como zona de desastre natural. Así es. También hubo poblaciones que fueron sepultadas por completo por los aludes de tierra y lodo, justo cuando estuvo a punto de romperse la cortina de una presa hidroeléctrica. Claro, entonces, claro. Esto tiene que ver con un mal manejo que hace la Conagua de estos espacios, ¿no? Y bueno, el tema del fracking es una cosa realmente espeluznante, ¿no? De lo que estamos hablando es de usar millones y millones de litros de agua por día, a los cuales se les adiciona una combinación particular de sustancias tóxicas que se usan para liberar el gas de lutitas que se encuentra en el subsuelo, ¿no? Se sabe que esta combinación de sustancias es altamente peligrosa, que no hay una tecnología ni mecanismos para su posterior limpieza, y por lo tanto consideramos que ese es un uso que bajo ninguna circunstancia debería estar permitido, y que sin embargo en los hechos
ha empezado a ocurrir ya en la zona norte del país, sobre todo en Coahuila y parte de Nuevo León, de Veracruz. Uh-huh. ¡Qué barbaridad! Y dime, como red, ¿qué van a hacer para impedir que se autorice esta iniciativa de aguas que metió el gobierno a la Cámara de Diputados, que se tome en cuenta la iniciativa ciudadana que están promoviendo organizaciones de la sociedad civil, donde supongo que ustedes también han participado, ¿cierto? Sí, por supuesto. Mira, como Red de Acción por el Agua, hemos participado en una coalición mucho más grande que se agrupó en torno a la iniciativa ciudadana Agua para Todos, Agua para la Vida. Esta iniciativa la estuvimos trabajando casi 3 años en un proceso inédito, esto lo quiero resaltar. O sea, nunca en la historia del país se ha generado una iniciativa de ley a través de un proceso tan largo y tan participativo, con representación de todo el país, y que fue una iniciativa totalmente de ciudadanos, ¿no? Comunidades campesinas e indígenas, organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, universidades, centros de investigación, etcétera. Y que cuando tuvimos terminada nuestra propuesta, pues lo que hicimos para poderla hacer llegar al Congreso de la Unión fue acercarnos con diputados y senadores, y afortunadamente encontramos eco en algunos de ellos, de tal manera que hubo un conjunto de 26 diputados federales y 22 senadores de la República que aceptaron firmar la iniciativa y presentarla, aceptando 2 condiciones que les pedimos los miembros de esta coalición. La primera condición fue que no se iba a presentar a nombre de ninguna bancada partidista, y segunda, que la iniciativa iba a ser presentada tal cual los ciudadanos habíamos elaborado el documento, es decir, que entrara a la discusión de comisiones tal cual nosotros la habíamos redactado. Entonces, creemos que esto es sentar un precedente importante. ¿Te refieres a la iniciativa ciudadana, a esta por la que estamos firmando a través de la página de Abbas? Exacto, esa es. Entonces, esta iniciativa pues sería la primera vez que entra una iniciativa en estos términos, ¿no? Y nos parece muy importante porque finalmente estos diputados federales y senadores que aceptaron plantearla, hacerla propia, pues están asumiendo un nuevo papel como legisladores federales, ¿no? O sea, no solamente en su capacidad ellos de proponer, sino justamente de usar ese fuero que tienen para dar voz a los ciudadanos. Ahora dime, para dar voz a los ciudadanos, para que si se aprueba esa iniciativa ciudadana, que nos parece la propuesta más completa que existe en favor del derecho humano al agua, el saneamiento de aguas, la gestión justa del agua, con la participación de los consejos de cuenca, ¿qué dice específicamente sobre los consejos de cuenca para que realmente el ciudadano tenga derecho a someter a las autoridades al cumplimiento de la ley, de manera que se cumpla el derecho humano al agua, que no haya trasvases al garete, concesiones al garete de manera indiscriminada, que no haya mal aprovechamiento ni contaminación de las fuentes de agua? O sea, el ciudadano, el que vive en los pueblos, sabe cuánto necesita el agua para la agricultura, para el uso doméstico, para la crianza de animales, y él es el que tiene pues la obligación de exigir a las empresas y a los gobiernos que se aquieten, ese ímpetu comercializador del agua para garantizar el derecho humano al agua. Ahora, explícame muy bien cómo serían estos consejos de cuenca y cómo se garantizaría que tienen autoridad para que se decida sobre el agua en cada municipio, en cada pueblito, en cada lugar. Claro, mira, la idea básica es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 39, establece que la soberanía reside en el pueblo, ¿no? Y que es el pueblo el que tiene la facultad y las atribuciones
para decidir sobre los asuntos públicos. Ujú. Entonces, inspirados en este precepto constitucional, lo que nosotros estamos planteando en la iniciativa ciudadana es que en todas las instancias en donde haya que tomar decisiones de qué se hace con el recurso hídrico, seamos los propios ciudadanos quienes participemos en esa toma de decisiones. Es decir, con el marco jurídico vigente en este momento, existen consejos de cuenca, comités de microcuenca, pero tienen una limitante, y es que son instancias meramente consultivas. Es decir, a partir de que se puso de moda la idea de la participación ciudadana, prácticamente todas las dependencias del gobierno federal instalaron consejos consultivos, ¿no?, en los cuales hay mayor o menor representación, pero tienen solamente esa figura, son consultivos. Sí. Entonces, se les reúne, opinan, deliberan, etcétera, pero al final lo que puedan decir estos consejos no es vinculante, no es obligatorio para la dependencia en cuestión el considerar esas deliberaciones. Así Entonces, es. por eso nosotros lo que estamos proponiendo es un cambio de fondo y decir, no se debe tratar de instancias consultivas, sino de instancias que la propia ley reconozca con capacidad para la toma de decisiones. Entonces, lo que proponemos son consejos en donde la mitad de la representación sean ciudadanos. Y aquí hacemos una siguiente distinción con los actuales consejos de cuenca. Nosotros estamos proponiendo que deben ser ciudadanos los que estén representados en estas instancias y no como en la actualidad que son usuarios del agua. Es decir, en la actualidad, si en una cuenca hay uso agrícola, debe haber un representante, digamos, de ese uso. Si hay industria, debe haber un representante por las industrias. Pero a eso nosotros le vemos un problema, que es que los usuarios finalmente van a esa instancia en representación de un grupo de interés. Así es. ¿No? Entonces, eso consideramos que no es lo correcto, que debemos darle la vuelta y que finalmente sea la población la que, teniendo un lineamiento, una serie de lineamientos generales de cuáles son los usos prioritarios del agua, que también ya hay una propuesta en nuestra iniciativa ciudadana de ley, a partir de ahí, esos serían los criterios para definir qué se hace con el agua en cada una de las instancias donde haya que tomar decisiones, desde una pequeña localidad hasta cualquiera de las grandes cuencas del país. Y entonces hay que tener de verdad una participación política, cívica, social, de defensa de la nación, de parte de los consejos de cuenca, porque ahora se pone dura la guerra política y económica con base o en torno a el tema del agua. Entonces estos consejos de cuenca realmente podrían ser pues como la esperanza para salvaguardar la soberanía nacional, ¿estás de acuerdo? Totalmente. Y en ese sentido, todo el proceso de generación de la iniciativa ciudadana y sus propuestas, para decirlo en pocas palabras, lo que está planteando es que los mexicanos adoptemos en la realidad nuestra mayoría de edad, es decir, que ejerzamos nuestros derechos ciudadanos de una manera clara, consciente y cotidiana, no a través de una representación en las instancias de siempre, sino involucrándonos de manera cotidiana en los diagnósticos, en la toma de decisiones de lo que está pasando a nuestro alrededor. Así es, que sepamos que los que vivimos en ciudad estamos muy probablemente despojando del agua a las comunidades rurales, comunidades originarias, pueblos indígenas que tienen una gran riqueza cultural y que no podemos hacer que México quede privado de estos espacios humanos donde se genera mucha riqueza espiritual, social, familiar, o sea, todo lo que ellos nos dan
como grupos étnicos originarios, es algo que nos sigue siempre confrontando con el verdadero valor de la vida, con el valor del matrimonio, la familia, la fe en Dios, el trato respetuoso con la naturaleza. Y si estos pobladores los perdemos o ellos se rinden al sistema económico neoliberal, pues entonces perdemos mucho de lo que México podía seguir dando al mundo, que es su cultura. Pero bueno, ojalá que lo vayamos logrando, y te agradezco enormemente. ¿Algo más que nos quieras advertir para que logremos defender juntos el agua y la soberanía nacional? Pues sí, mira, yo quisiera enfatizar esto para todo el auditorio que nos escucha. Cuando hablamos del agua, en realidad nunca estamos hablando solo del agua. Cuando decimos esta palabra aparentemente tan simple, en realidad estamos hablando de salud, en realidad estamos hablando de alimentación, en realidad estamos hablando de espiritualidad, estamos hablando de transporte, de recreo, estamos hablando de muchas cosas, porque el agua cruza todos los aspectos de la vida humana. Entonces, si esto lo pudiéramos tener claro, lo pudiéramos hacer consciente todos los ciudadanos del país, me parece que debemos tener la conciencia de que la coyuntura que vivimos es fundamental. De todas las reformas estructurales que se han promovido en los últimos años, esta es la madre de todas las reformas. Esta es la mayor. Esta nos afecta a todos diariamente, en todos los aspectos de nuestra vida. O sea, no podemos dejar pasar esta iniciativa del gobierno por privatizar el agua, por ponderar los intereses de las empresas, porque lo vamos a lamentar muchísimo. Muchísimo. La invitación al auditorio es a que hagamos propia la lucha, porque si no, de verdad, vamos a pagar consecuencias muy drásticas. Así es. En México estamos enfrentando ya una crisis del agua. Hemos pasado de una situación, digamos, de relativa abundancia en el recurso a una disponibilidad media. Es decir, nuestra disponibilidad de agua cada vez es menor. Y si además en las prioridades los ciudadanos quedamos al último, realmente la situación que se avecina es muy grave. Muy grave. Así como se dice que el agua no tiene olor, no tiene sabor y no tiene color, esta lucha no debe tener colores. Independientemente de las preferencias políticas, de los puntos religiosos de cada quien, esta es una batalla por la vida y todos tenemos que darla. Así es. Ahora, dime, para las ciudades, a fin de que no se trasvase el agua de los ríos, de las comunidades originarias, de los pueblos indígenas, para llevarlo a las ciudades, al consumo de los pobladores de las ciudades, ¿qué proponen ustedes? ¿Que la captación de agua de lluvia sea en las ciudades y que más bien al campo se le respete el agua, las fuentes de agua que nacen ahí mismo, donde ellos desde hace centenas de años decidieron vivir? Mira, necesariamente ante un problema complejo se requieren soluciones complejas y no hay una salida única para esto. Sin duda, la captación de agua de lluvia y la infiltración en las ciudades es fundamental. Es decir, cambiar el esquema de este concreto impermeable hacia otras formas que permitan que los propios manantiales en las ciudades se alimenten es importante. Que la gente guardemos y usemos agua de lluvia es importante, pero también, por ejemplo, la cuestión de revisar todas las tuberías del sistema de abasto para evitar el desperdicio, y a nivel domiciliario se pueden hacer muchas cosas de reuso y de ahorro de agua. Si estas cosas las tenemos garantizadas, podemos bajar muchísimo el volumen que vamos a requerir que venga de fuera. Claro, por ejemplo, estaba pensando en Río Churubusco, que es larguísima esa avenida, es un eje vial y era un río.
ancho, ¿no? Entonces habría que rescatar ese tipo de corrientes de agua naturales dentro de las ciudades, que las hay en muchas ciudades y que han sido tapadas por el asfalto, el concreto y bueno, pues nos estamos privando de tener el agua propia que corresponde a la ciudad, ¿no? Así es. Muy bien. Bueno, pues sí que es complicado y hay que hacerlo por más difícil que sea si queremos seguir siendo libres y que el derecho humano al agua sea respetado. Pues te agradezco muchísimo por haber estado con nosotros, Alfredo. Un abrazo muy fuerte y seguimos muy al pendiente. Los micrófonos quedan abiertos para cualquier cosa que ustedes quieran insistir, reiterar, ratificar, a fin de que impidamos juntos que se autorice la iniciativa propuesta por el gobierno. Pues yo al contrario agradezco muchísimo la invitación a participar con ustedes. Y pues invitarlos, los medios de comunicación juegan un papel fundamental para que la ciudadanía esté informada y pues pueda expresar su sentir al respecto. Muy bien, muchísimas gracias, un abrazo fuerte. Hasta pronto. Hasta pronto. Así las cosas. Ciertamente ya se nos olvidó que por las ciudades pasaban ríos, por eso ahí se instalaron las ciudades, pero luego, de manera absurda, se taparon los ríos para que no estorbaran el cruce de los automóviles, por ejemplo, ¿no? ¡Qué barbaridad! O para que se fueran los mosquitos, ¿no? Pero hay que destapar todos los ríos de las ciudades en lugar de traer agua del campo a la ciudad, privando a los indígenas y campesinos del agua y privándonos a nosotros de la convivencia con ellos, porque tienen mucha riqueza de corazón para compartir con todo México y con el mundo entero. Son más de 60 etnias las que tenemos en México, que todavía son fuertes, hablan su idioma, son muy sólidas, y si los perdemos a ellos, nos perdemos todos, porque entonces vamos a hacer una copia de propuestas internacionales, de un sistema económico neoliberal que ya convierte al mundo entero en tierra de nadie, salvo de unos cuantos que hacen sus megamonopolios a nivel internacional y con la intención ¿de qué? ¿De qué? Hay que leer El Principito, por favor. De verdad hay que volverlo a leer y ver el absurdo de las decisiones que se toman en este mundo que es de todos y que, como es de todos, todos hay que ponernos de pie para defenderlo. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos.